Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a reparar, este es un televisor de 42 pulgadas de la marca BGH. El modelo es BLE4211D y el problema que tiene, que me dijeron, es que lo enchufaron, reventó y directamente dejó de funcionar, no prende nada. Así que lo vamos a desarmar y seguramente es problema de la fuente. Así que vamos a mirar un poquito y vamos a ver qué le encontramos. Bien, lo que hice fue sacar la fuente para trabajar afuera. Lo primero que hice fue detectar, si pueden ver, acá tenemos la línea. Tengan siempre presente que la línea para afuera, digamos, o hacia arriba en este caso, es la parte donde tenemos el voltaje AC, voltaje de corriente más alta, y debajo de esa línea tenemos lo que sería corriente continua o corriente, ya digamos, el voltaje más bajo. Lo primero que hice fue medir, vamos a acercar un poquito. Lo primero que hice fue medir el fusible, está totalmente quemado. Después revisé todos los capacitores, estos son los capacitores cerámicos. Todos me encontré que están en buen estado. También lo que hice fue medir lo que sería el puente de diodo. Se lo terminé sacando, también está bien. Y llegué a acá donde están esto que serían los MOSFET. Acá ya tengo dos sacados porque los medí y están totalmente en corto. Ahora se lo voy a mostrar. En sí tiene tres, estos son MOSFET canal N, y tenía este que es un diodo únicamente, y este y este son MOSFETs iguales, que lo tengo acá. Ya le voy a mostrar que son estos. Vamos a acercar. Son los NDF10N60Z, son MOSFETs del canal N, y ahora se lo voy a medir cómo están totalmente en corto. Para eso vamos a poner nuestro tester en continuidad, que haga ruido, y de igual manera vamos a poner, vamos a medir. Siempre me da corto. Si lo doy vuelta, siempre me da corto. Y tiene dos de igual así, y el tercero, que es este que está acá, que lo vamos a medir también para que vean. Este ya tenemos una lectura muy diferente. Ahí no da nada. Ahí tenemos una pequeña lectura. Si lo damos vuelta, ahí no marca nada. Ahí marca algo, y en la pantalla del medio también marca algo. Totalmente diferente. Y son los mismos, que lo acerco, es el mismo. Así que lo que vamos a hacer es cambiar esos dos, que acá ya lo he recibido. Así que vamos a medir uno nuevo para saber si es igual a esta lectura. Lo vamos a cambiar y vamos a probar. Bien, ahí ya tenemos uno nuevo, así que lo que vamos a hacer es medir entre esta y esta pata. No me mide nada. Entre esta y esta tampoco. Ahí tenemos 505, y si damos vuelta, entre esta y esta no tenemos nada, y entre esta y esta tampoco. Bueno, así que vamos a cambiar. Bien, ahí ya hemos reemplazado los dos MOSFET. Estos son los dos MOSFET. Invertí la plaqueta, he cambiado el fusible. Así que ahora lo que tenemos que hacer es darle tensión. Acá yo tengo, esta sería la conexión AC. Vamos a conectar unos cocodrilitos para hacer la prueba. Ahí tenemos fase y neutro, y tendríamos que ver a ver si enciende en esta parte, en esto. Ahí si acercamos más,
en esta parte entonces nosotros tenemos las salidas. Acuérdense que de la línea hacia arriba en este caso es donde vamos a tener todas las tensiones en corriente continua. Acá tenemos los 12 volts, así que en este caso tendríamos que medir a ver si tenemos salida. Si tenemos salida quiere decir que la fuente estaría funcionando correctamente y tendríamos que ponerla en el televisor para probarla. Así que ahora vamos a enchufar. Bien, ahí ya enchufamos y vamos a medir. Sabemos que esto sería negativo y vamos a ver si tenemos algún voltaje. Acá dice que tenemos 5 volts. A ver, tenemos, no se alcanza a ver bien. Tenemos 5 volts. Después tenemos 12, no tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos otro voltaje. Puede ser, voltaje tenemos, digamos, pero puede ser que el voltaje de lo demás no, al no estar encendido en una plaqueta, puede ser que por eso no tengamos demás señales en voltaje. Así que lo que vamos a hacer es probar directamente a montarlo y hacer la prueba como debería ser. Bien amigos, ahí ya lo tenemos armado, ya colocamos y enchufamos todo en la fuente. Conectamos lo que es la plaqueta principal, la madre, a la conexión de la fuente y a esta también. Así que lo único que nos quedaría ahora es probar. Ya tenemos enchufado, encendemos y acá tenemos el encendido standby. Activamos y si funciona tendría que prender las luces LED. Tendríamos que ver por estos agujeritos si realmente encendió. Si tocamos bien el botón, esperamos un ratito. Ahí encendió. Ahí está en funcionamiento y aparentemente todo está funcionando como debe ser. Vamos a tener que mirar del lado del frente. Es un televisor grande, bastante incómodo, pero como pueden ver está en funcionamiento. Dice sin señal, así que está en funcionamiento. En sí la idea no era hacer una reparación, hacer un video digamos mostrando la reparación, pero dije a muchos le pudo haber pasado lo mismo, tener un televisor como esto o algo parecido de esta marca, y como pueden ver es fácil controlar bien la fuente, medir los capacitores electrolíticos, lo que es el puente de diodo, el fusible y principalmente los MOSFET. Eso es lo principal. Bueno amigos, espero que el video le haya gustado. Si es así, por favor denle un me gusta y si todavía no están suscritos los invito a suscribirse. Bueno, nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.